ya conocimos nuestros tres sistemas de polea que hemos armado. Analizaremos el primer caso. Tenemos dos poleas móviles y dos cuerpos de masa M1 y M2. Analizaremos la parte física y veremos cuáles son las condiciones para que se mantenga en equilibrio. Entonces es un ejercicio muy sencillo. Para el primer cuerpo tendremos sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a 0 porque queremos que esté en equilibrio. Entonces las fuerzas que actúan son la tensión y el peso del cuerpo 1. Entonces tenemos la tensión menos peso 1 va a ser igual a 0. Y despejando tenemos que la tensión va a ser igual al peso 1. Analizamos el segundo cuerpo y hacemos el mismo proceso. Tenemos tensión de la cuerda y el peso 2. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tensión menos peso va a ser igual a 0. Tendremos que la tensión va a ser igual al peso 2. Tenemos estas dos ecuaciones y las podemos igualar. La condición para que se mantenga en equilibrio, entonces, como podemos observar, es que el peso de un lado sea igual al otro lado. En otras palabras, la masa de M1 será igual a la masa de M2. Bueno, a continuación analizaremos nuestro siguiente sistema. En el segundo sistema que armamos tenemos dos poleas fijas y una móvil. Procedemos a analizar la parte física. Tenemos el cuerpo 1. Nuestra condición sigue siendo que se mantenga en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Las fuerzas que tenemos aquí son la tensión por la cuerda y el peso. Y despejamos y tendremos que la tensión va a ser igual al peso 1. Analizamos el siguiente cuerpo. Tenemos una polea móvil y tenemos dos tensiones dado que es la misma cuerda. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tenemos dos tensiones y tenemos el peso. Despejando tenemos que tensión va a ser igual a la mitad del peso 2. Como observamos en la ecuación de acá, podemos sustituir y tendremos que el peso 1 deberá ser la mitad del peso 2. En otras palabras, la masa que coloquemos aquí debe ser la mitad de la que coloquemos acá, o al revés, la masa que irá aquí es el doble de la que está acá. ¿De qué podemos darnos cuenta? Es que gracias a la polea móvil dirigimos la dirección de la cuerda hacia dos lados y obtenemos dos tensiones. Esto quiere decir que ejerciendo una fuerza F podemos levantar el doble de esa fuerza, que en este caso es el peso. Bueno, vamos a analizar nuestro tercer sistema. Tenemos ahora 5 poleas fijas y 5 poleas móviles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizaremos la misma condición para que se mantenga en equilibrio. Para el cuerpo 1, hacemos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tendremos la misma ecuación. Tensión menos el peso va a ser igual a 0. Tensión va a ser igual al peso 1. Para el siguiente cuerpo, M2, podemos sacar la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Si analizamos esta polea, tendremos dos tensiones hacia arriba y una hacia abajo. ¿Por qué una segunda tensión? Porque son diferentes cuerdas. Ya no es la misma cuerda que inicia desde el cuerpo 1. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tensión 2 va a ser igual a 2 veces la tensión de la cuerda que tenía. Entonces, como tenemos esta tensión aquí, tensión 2, y todas estas cuerdas son las mismas tensiones, vamos a hacer lo siguiente. Analizando este cuerpo tendremos
tensión 2 menos el peso va a ser igual a 0. ¿Cuántas tensiones? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 tensiones 2. ¿Y eso a qué es igual? Porque queremos llegar a para comparar con esta ecuación. Sustituimos entonces. Bueno, tenemos 5 tensiones entonces. Y analizando esta ecuación podemos sustituir. Tenemos 5, T2 es igual a 2T. Menos el peso, va a ser igual a 0. Nos queda despejar y tendremos que tensión va a ser igual a el peso dividido para 10. Es decir, que la fuerza que vamos a ejercer de este lado va a ser la décima parte de lo que tenemos acá. Entonces, ahora sí podemos reemplazar para comparar los pesos y tendremos que el peso 1 será la décima parte del peso 2. Es decir, en otras palabras, la masa que colocaremos acá podrá levantar 10 veces el peso que coloquemos acá. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Vimos que en el primer caso el peso 1 y el peso 2 deberían ser iguales para mantener el equilibrio. En el sistema 2 la condición era de que el peso aquí debería ser la mitad del peso de acá. O en otras palabras, la fuerza que apliquemos aquí necesita ser lo suficiente que la mitad de este lado. Y en el tercer caso, dado que tenemos 5 poleas móviles, en lo que nos ayudó es el hecho de que podemos levantar con una fuerza del otro lado.